Hoy os traigo una idea muy interesante, una microcap española que realmente no he oído demasiado. La verdad, lleva un tiempo deprimida. Si nos fijamos en la capitalización, evolución del precio, podemos fijarnos que ha perdido un 25% su valoración, aún creciendo bastante en estos últimos años. Por lo tanto, no es del todo fácil entender por qué, pero bueno, esto a corto plazo es como funciona el mercado muchas veces. Ya para lo que es ver un resumen rápido, cuantitativo, podemos ver aquí un poco la evolución de lo que son las ventas, en lo que es millones de euros. Bueno, es decir, que capitaliza 26 millones. Luego veremos la valoración, qué tan interesante nos pueda parecer la empresa. Bueno, vemos que la evolución es interesante, ¿no? Porque aquí en los crecimientos ha crecido más de un 20%. Digamos que está en el sector, la empresa, renta inflexible, renta de vehículos de alquiler de lo que necesites, ¿no? Para tu empresa. Y vemos que, claro, ha tenido una evolución bastante buena. Desde 2017 lo he puesto en cuarto, o sea que podemos ver que ha tenido un crecimiento muy interesante y, bueno, los márgenes obviamente, pues como vemos aquí, los márgenes brutos son de prácticamente el 90%, han ido mejorando, no mucho, pero han mejorado y siguen mejorando y el margen operativo, pues bueno, no es espectacular, pero para ser una empresa de este sector, pues es muy interesante. O podemos hablar que prácticamente quien tiene la cuota en lo que es España, por ejemplo, es Northgate, ¿no? Que es una empresa ya muy grande y bastante veterana, ¿no? En este mundo del renting flexible. Está abriendo varias sucursales y demás en qué es lo que es toda España, ¿no? Si podemos ver aquí, nos explica en inversores y accionistas, nos explica cada vez que actualizan todas las delegaciones, sucursales que abren. Vamos a pasar rápidamente al balance. Bueno, y este es el balance que vemos aquí, que he seleccionado un poquito lo que me ha parecido más interesante para verlo de forma rápida. Y bueno, junto a lo que es la equity, pues ha tenido una evolución muy positiva y en general todo, ¿no? Y la deuda se ha mantenido en proporción bastante bien. Han hablado de cierta reducción bueno, por supuesto, de reducción de ventas, ¿no? No le ha tocado tanto como alguno podría pensar y como yo pensaba, de hecho. Y bueno, lo que es la evolución ha sido bastante buena en los últimos años. Es un sector en el que se crece bastante, está creciendo bastante y creo que puede ser muy, muy interesante. Aquí podemos ver que en lo que es el flujo de caja, podemos ver que tiene bastante capas, ¿no? Podemos decir, demasiado, en mi opinión, pero también es entendible, ¿no? Porque está en un sector de capital intensivo. Lo han poco a poco querido reducir para que no se ponga tanto, pero es necesario si quieres crecer a los números que crecen, a más de un 20%. En lo que es los retornos, los márgenes evita, podemos ver que ha tenido unos retornos, bueno, de sobreactivos esperados, ¿no? Para lo que es un tipo de empresa como esta. No suelen ser nada altos. Pero bueno, lo que es el retorno capital tampoco está nada mal, ¿no? Para ser una empresa de tan alto, de tan intensivo capital, un retorno sobre equity de más del 10%, lo cual está muy bien. Ha estado incluso en tiempos en los que ha tenido 25%. Si son capaces de mantenerse así, puede ser una idea, y es de hecho una idea muy interesante en cuanto a valoración. Los márgenes, obviamente lo hemos visto antes, pero bueno, vamos a ver, los márgenes EBITDA son de un 50% generalmente, y la verdad es que eso es muy interesante y por lo menos a tenerlo en la watchlist para futuras compras. En lo que ya es rápidamente la valoración, podemos ver que se ha mantenido una valoración un poco normal, ¿no? Incluso algo baja para lo que es el sector. Pero bueno, teniendo en cuenta el crecimiento que tiene, no considero que sea carísimo. Pero también tenemos que tener en cuenta que si miramos empresas de este estilo, las valoraciones son así, son bastante bajas. Claro, bueno, no puedes saberlo, ¿no? Pero en otras empresas sí que ves que no generan tanto dinero. Por tanto, las valoraciones son interesantes, pero no considero que estén baratísimas, regaladas. Puedo comprender hasta cierto punto que caigan un poco. Al menos por ahora con la inseguridad, ¿no? De la pandemia y todo esto. Estos han sido, por ejemplo, los resultados en enero y febrero, en enero y junio, de enero a junio. Podemos ver que han sido resultados no muy buenos. Por ejemplo, en la flota neta ha decrecido importantemente, se han deshecho de inventario. Nuevo precio promedio de compra ha aumentado también, resultados que, bueno, justifican el precio.
A veces parece incluso cara, pero no, tampoco lo creo. Eh, lo que es ingresos han conseguido aumentar de enero a junio, lo cual pues es interesante también, teniendo en cuenta que ha estado cerrado bastante tiempo todo esto. Entonces, pues sorprende que se haya mantenido bastante bien en lo cuantitativo, ¿no? Lo podemos ver aquí, de hecho. El beneficio neto, pues prácticamente se ha esfumado todo. O sea, 303.000 euros. De 1,2 millones a 303.000. Es una reducción de un 77% prácticamente. Algo que por una parte pues te lo esperas, ¿no? Hay que tener cuidado también con la deuda, que ha aumentado bastante, un 15%, 16 casi. De momento no es que asuste demasiado, pero aumenta. El flujo de caja neto, pues fijaros, o sea, aumenta prácticamente el mismo que la deuda. Y bueno, casi puedes pagar la mitad de la deuda. En lo que es la amortización, por ejemplo, también ha aumentado bastante. Lo que es otros gastos de explotación pueden justificar también esta reducción importante de lo que es el resultado de las ventas. Por ejemplo, hay que tener cuidado que, bueno, aunque lo hemos visto antes, lo repasamos aquí, que el activo corriente ahora es la mitad del pasivo corriente. O sea que está en problemas a corto plazo esta empresa. En problemas, de hecho, bastante importantes. Eso también es, claro, es un problema de liquidez tremendo. Y bueno, lo que es en el principal top shareholders o principales inversores o accionistas, podemos ver que Sebeca, que es el grupo empresarial que tienen lo que es los dueños, que son parte, pues, es decir, que podemos, decir que el 53% de la empresa está a manos de los fundadores. Sí, el 53% de la empresa está a manos de lo que de los directivos y los fundadores. Después, bueno, el Vanguard Group tiene un 15%, que no está nada mal. Y luego, bueno, aquí ya fondos españoles, 34, en fin. Interesante. Interesante sobre todo por esto, insisto, que hay muchísimo skin in the game, ¿no? Fijaros antes lo que os decía de lo que es comparar con las industrias. En general, todas han decrecido en la logística y transportación. Sin embargo, Alquiver ha conseguido más o menos estar positiva. Entonces eso es interesante. También es más pequeña y puede como crecer más, ¿no? Quizás tiene más mercado, mientras que muchas ya están establecidas y pues es muy complicado que crezcan más. Pero también, lo lógico también sería que le afectara más al ser pequeña. Pero parece ser que no le ha afectado mucho. Como conclusión, creo que es una empresa muy interesante a mirar. Considero que como microcap, al que le guste invertir en estas empresas microcap que tienen bastante potencial, altos crecimientos, como es el caso de Alquiver, en un mercado relativamente joven, pues creo que puede ser una propuesta interesante. Y espero que os haya gustado esta mini tesis rápida, interesante yo creo, por el hecho de que no se crece muchísimo, es un segmento interesante y bueno, a pesar de que ahora este año ha sufrido, sobre todo ya no tanto el crecimiento de ventas que se ha sufrido, pero más que nada los márgenes y en fin, ese enorme CAPEX que tiene, pues son problemas que... A ver, yo por ejemplo no estoy invertido en esta empresa, ¿eh? No, yo simplemente la compartí porque me parece muy interesante en lo que es en España, que a veces puedes encontrar cosas muy llamativas y que parecen bastante baratas en un principio.